Hablando de mixto, estamos acá con Sofi, que nos va a contar un poco de qué viene esta columna, esta colaboración que estamos tratando de hacer desde Avispando el Agitero, que tiene que ver con el deporte. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas gracias de vuelta por invitarme y por estar acá. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Y sí, hoy voy a empezar a hablar de la conmemoración a 50 años de aquel rechazo de Mohamed Ali a la incorporación del ejército estadounidense para participar de la guerra de Vietnam. Sí, recordemos que Mohamed Ali era boxeador. Exactamente, mejor conocido como el mejor deportista de todos los tiempos, condecorado en muchísimos países, reconocido a nivel mundial. ¿Y nacido en Estados Unidos? Exactamente. Ibas a decirlo. Sí, justo me lo sacaste. Nacido en Estados Unidos en el año 1942. Esto, si bien, o sea, la conmemoración sería el día 28, pasado mañana, pero es el último eslabón de una cadena de persecuciones sociales y políticas que tuvo el boxeador justamente por ingresar al Islam, por reconocerse como musulmán. Bueno, hay muchísimos documentales que tratan sobre esto, que es como también Mohamed Ali en el ring cristalizaba todas estas persecuciones que sufría por justamente ser convertido al Islam, por haberse convertido al Islam. Claro. Y también, bueno, dando a conocer toda la discriminación, todas las persecuciones que tenían la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Claro, recordemos que en la década del 60, qué peor pecado que declararse al Islam, ¿no? Y en ese contexto también de racismo que mencionás. Totalmente. De hecho, él empieza como a ser reconocido después de haber ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960, a los 18 años. Casi todas sus peleas las ganó por nocaut. De hecho, es reconocido por eso, por sus golpes certeros y por siempre bajar a sus contrincantes de esta manera. Y en una de sus grandes entrevistas que tenía, que están circulando constantemente por YouTube, hablaba de que, bueno, él siendo campeón, habiendo peleado por este país, llega a su ciudad, a su estado, que es Kentucky, donde había nacido, y quiere cenar justamente en uno de sus restaurantes de ahí de la ciudad, y es echado justamente por ser negro. Así de una. Así de una. Algo quizá clásico en aquella época. Totalmente. Y él, o sea, su extrañeza, y ahí empezó como a repreguntarse un montón de cosas, de que, bueno, que él iba a la iglesia, que su familia era toda cristiana, y siempre le preguntaba a su mamá, bueno, que por qué Dios era blanco, por qué Jesús era blanco, los ángeles era blanco, todo el mundo era blanco, y dónde iban a parar, ¿no es cierto?, ellos, los negros. Entonces, ahí empieza como a conocer el Islam de la mano de Malcolm X, un gran militante y político en esos tiempos, y siempre estaba en la prensa esa circulación de ese rumor, ¿no?, de que si era o no musulmán. Esto fue previo a su gran pelea con Sonny Liston por el campeonato mundial, que directamente sus representantes dijeron que no lo dieran a conocer porque, bueno, como no le convenía. Exactamente, pero él dijo, bueno, está bien, no voy a dar testimonio de estos. Gana la pelea y, o sea, los medios antes de eso habían hecho un escenario como, bueno, Liston era el policía negro, así estaba en algunos medios escrito, era el policía negro que venía a enseñar a los negros cuál era su lugar en la sociedad estadounidense. Gana, al otro día, sereno, calmado, da a conocer su religión, que se había convertido, y después de mucho tiempo, mucho tiempo no, de hecho fue nomás en esos meses, él cambia su nombre a Mohamed Ali, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo cambia? Porque tenía un nombre de esclavo. Entonces esto era de constante, si se quiere, revuelo que hacían los medios de comunicación, en los políticos, todo, justamente por este contexto de conflicto bélico con Vietnam. Claro. Estamos hablando con Sofi Torres Chimino, hablando de Cassius Marcellus Clay Jr., ¿no?, que era el nombre original, que como bien contaba recién ella,
cambió en aquel momento a Mohamed Ali. Él se autodefinió, ¿no? Se autodenominó Mohamed Ali por su transformación al Islam. Claro, en realidad él no se proclama así, sino que él, su nombre fue elegido por Elijah Muhammad, que era el líder de la nación de Islam en Estados Unidos, y que era, bueno, a quien él seguía. De hecho, fue discípulo de él y después terminó siendo ministro del Islam. Eso en el momento de la cresta de la ola en el boxeo. Sí, tenía 22 años cuando empieza todo esto. Y había ganado el campeonato mundial. Exactamente. Al día siguiente, justamente. Sí, después, bueno, era en el ring, era estar peleando no solamente por una pelea deportiva, sino por el reconocimiento de quién era. De hecho, todos los boxeadores que iban a enfrentarlo no lo trataban de Mohamed, sino que él se ven en los videos, como él dice, entre cada puño y puño que tiraba, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿Quién soy? Eso, wow. Sí, aparece en las peleas. Exactamente, es muy fuerte de verlo, pero él... What's my name? Sí, totalmente. Esto de que, bueno, como todos no aceptaban quién era él, y él, bueno, también las cosas que decía con respecto a eso, su posición ante el racismo, esto que los blancos eran los que los esclavizaban. Y después, bueno, cuando llega en el año 67, de hecho a fines del 66 llega su carta para reclutarse al ejército estadounidense, él, por su condición de musulmán, la rechaza, o sea, el alegato de objeción de conciencia, y empieza de vuelta todo ese revuelo de que bueno, que por qué se creía mejor, ¿no?, para participar de la guerra, que tenía que hacerlo igual siendo estadounidense. Claro, eso es un poco también lo que se intenta instalar desde los medios, y él también tiene como una disputa bastante interesante en ese sentido, decir, bueno, no, que en realidad la guerra es el problema. Sí, y de hecho él hasta con jueces, con conferencias de prensa en donde le decían que tenía que participar porque era estadounidense, y él mismo decía, no, a mí el Vietcong no me hizo nada, el Vietcong no me quitó mi historia, no me esclavizó, no me despojó de mi cultura, de mis familiares, y sí lo hacen acá. Sí lo hacen los blancos, sí lo hacen los estadounidenses. Claro, recordemos que la guerra de Vietnam, digamos, fue una intervención de Estados Unidos en Vietnam, que estaba para impedir, digamos, una revolución, digamos, bajo un gobierno comunista, ¿no? Se estaba impidiendo la reunificación del Partido Comunista de Vietnam, y fue entre el 55 y el 75 la guerra. Y bueno, Estados Unidos constantemente enviaba tropas porque constantemente perdía. Fue una guerra que duró muchos años, ¿no? 20 años. Esto se puede ver en un montón de películas, ¿no? También se me vienen un montón a la cabeza, como Forrest Gump, por ejemplo. Sí, yo también pensaba en esa de las Panteras Negras, y diciendo cómo van a ir negros a defender un país que los discrimina, que los están siendo perseguidos por la política, por la misma sociedad, por la policía. Claro. Y bueno, después de esto, cuando él hace ese rechazo, cuando lo hace público, la Federación de Boxeo le quita su título, después fue acusado, ¿no es cierto?, iba a ser encarcelado a 5 años, porque no, o sea, no estaba no podía no decir no a la guerra, y él lo decía como, no era solo decir no a la guerra, sino era decirle no a un blanco. Claro, no a obedecer. Exactamente. No a obedecer por ser negro. Y otra cuestión también, eso tiene un costo. Hay mucha gente que lo critica a Mohamed Ali por tomar esa posición, porque le saca como los mejores años de su carrera, le saca 5 años de una carrera que no entiendo mucho de lo que es el pugilismo, del boxeo y todo esto, pero eran como muy importantes porque él era muy joven y su carrera ya estaba comenzando y ya era campeón mundial. Sí, de hecho, cuando a él lo sacan, ¿no es cierto?, del circuito del boxeo, él tenía 29 victorias, de las cuales 22 eran por nocaut. O sea, era impecable en cuanto al desempeño en el boxeo, arriba del ring. Y bueno, él de hecho vuelve a pelear luego de 3 años, 3 años y medio, casi 4, cuando la Corte Suprema dice que sí, que está bien que
que creen, porque lo comparaban con los juicios que tienen los testigos de Jehová en Estados Unidos, como que hay una parte en la Biblia, si se quiere, en los testigos de Jehová, que dicen que si si Jehová los manda a pelear, bueno, ellos irían. Pero él era musulmán, entonces no podía ser comparado, y por eso, por 8 votos, por unanimidad, queda libre y puede volver a pelear. Pero más allá de eso, su gran lucha por la emancipación de la comunidad afroamericana es muy fuerte. De hecho, es reconocido a nivel mundial por eso. Y él decía, yo podría irme de viaje a Francia, a Alemania, a Europa, y sin embargo me voy a Ghana, a Egipto, donde yo soy, a mi pueblo, ¿no es cierto?, a hacer esas giras, a ser reconocido. Sí, no sé si tenés mucha información sobre esto que te voy a preguntar, así que si no sabes nada. Pero él también creo que introduce como una forma de pararse en el ring también, ¿no? Como una forma de pelear distinta a la que el resto de los boxeadores venía haciendo. Claro, que es ortodoxo. Claro. Su estilo es ortodoxo, de hecho, que pone un pie izquierdo más adelante porque él era diestro justamente, y era muy ágil para ser un peso pesado, que respondía muy rápido, movía sus pies de hecho demasiado rápido para los de los pesos pesados, que no era tan así, y por eso era lo que fue en cuanto a que todas sus victorias, que fueron 56 victorias de 61, te das la cuenta de la condición que tenía a la hora de boxear. Claro, y una de ellas fue con un argentino, sí, con Ringo Bonavena, el 7 de diciembre de 1970, que bueno, Ringo Bonavena también un pugilista, como se dice, no solamente muy importante en Argentina, sino con características muy particulares por cómo esquivaba los golpes. Bueno, Mohamed Ali lo pudo hacer caer, digamos, a Ringo en el round 15. Bueno, es una pelea muy, muy recordada, muy memorable también. Sí, yo no me estoy acordando en este momento, pero Ringo me acuerdo que antes lo había tratado de una forma particular. Sí, me parece que sí. Estoy segura, pero no me estaría acordando qué ahora exactamente le dijo a Mohamed, y como que él estaba re furioso, y por eso también... Bueno, una de las cosas en la previa que se decía, era Mohamed Ali él dijo a la prensa que que Ringo Bonavena no llegaba al 9º. Y eso era una de las cosas que ponía un poco la tensitud entre ellos, que recién en el 15, como que le costó más de la cuenta, más de lo que se creía, vencerlo a Bonavena. Claro, de hecho él siempre decía, bueno, antes de la pelea en qué round iba a caer su oponente, claro. Porque bueno, era de estar constantemente dando testimonios a la prensa y diciendo soy el mejor, no me va a vencer, voy a ganar. Se ve muchísimo. Sí, bastante egocéntrico, digamos, dentro de toda su personalidad. Y bueno, decía en un momento antes de su pelea con Sonny Liston que bueno, que él era joven, era hermoso y era el mejor, y que por eso le iba a ganar, y de hecho que fue así, pero sí tenía esa actitud ante sus contrincantes. Sí, acá encontré que le pregunta por qué no va a la guerra, y él le dice, no le responde. Y Bonavena le dice chicken, you big chicken, cuá, le pone como diciendo, como que si fuera un cobarde, como si por eso no fuera a la guerra. Cuando hay todo un trasfondo que él de hecho lo deja bastante claro en todos sus años de lucha. Y les recomiendo un documental que es justamente que trata de esto, que es Los juicios de Mohamed Ali, que es dirigida por Bill Sayles en 2013. Está muy bueno. Los juicios, exactamente. Ajá. Porque justamente no fue solamente un juicio en cuanto a lo legal en la corte, sino en cuanto a lo social y lo cultural. Ahí hay testimonios de muchísimos personajes. Uno, por ejemplo, es Martin Luther King, que también apoyaba esta lucha que tenía Mohamed Ali, y que de hecho en uno de sus discursos antes de ser asesinado llamaba a que justamente valoraran ese coraje del boxeador para enfrentarse al gobierno, al sistema, y que si estaban rechazando esta guerra, que se registraran como objetores de conciencia.
Así que Muy los bien. invito a ver ese documental, está buenísimo y es muy dinámico, no es un documental como tedioso, sino que tiene eso de que también agarra testimonios de entrevistas que le hicieron a él o a sus familiares, a periodistas y a sus representantes. Buenísimo, Sofía. Entonces tenemos en esta columna otro deportista que se plantó, ¿no? Ante una sociedad racista, ante una sociedad bélica, como fue Mohamed Ali o Cassius Clay. Sí, yo no le diría Cassius Clay. Ok, Mohamed Ali. No le digamos más Cassius Claro, Clay. porque él... Porque su nombre de hombre libre, él dice que es Mohamed. Claro, Bien. Cassius Clay es su nombre de esclavo. Él dice Claro. que es un hombre esclavo. Bien, y quería recordar cómo se llamaba el futbolista que hablaste la vez pasada, hace un mes atrás. ¿Soriano? Soriano, ahí está. Para recordar, ¿no? Que hace un mes atrás Sofi estuvo hablando de este deportista que fue uno de los primeros, podemos decir, gremialistas o luchadores gremiales dentro del fútbol argentino, y ahora nos trajo un poco la columna sobre Mohamed Ali. ¿Qué ibas a decir Sí. de vuelta? Cassius Clay, sí, él, bueno, decirle Cassius Clay es como no reconocer esa lucha. Claro, no reconocer toda esa lucha. Muy bien. Acá, sí. No, que me parece que está bueno por ahí también traer otros deportes a la columna y bueno, el deporte también vinculado a la historia de la sociedad y a la configuración también de personajes que fueron más que un deportista. De hecho, Mohamed, como decías hace un rato, no solamente es reconocido por un estilo, sino también por un discurso. Digo, como viste, como hay tanto vaciamiento a veces desde algunos deportes donde solo se habla de determinado elemento, la pelota o técnicas, como deportistas que tuvieron la necesidad de salirse de ese lugar y bueno, problematizar un montón de cuestiones. Claro que el deporte no está aislado a las cuestiones sociales, políticas y económicas que suceden en los países, sino que como es un ejemplo bastante claro de que los atraviesa a tal punto de que él no solamente peleaba arriba del si bien digo, del ring, y sino que esa pelea cristalizaba toda la lucha que él llevaba adelante.